firmes pizarrosos a modo de trinchera, buscando siempre la mínima pendiente y evitar las zonas arcillosas o muy blandas de los valles. Otros tramos de la Onuba Urium, a su paso por el casco urbano de Valverde, se acercan bastante a las técnicas constructivas generales recogidas en los tratados de arquitectura de Vitruvio. En síntesis, los caminos romanos se basaban en una cimentación profunda, un núcleo elástico en la parte intermedia y, como podéis observar, un revestimiento a base de grandes losas más o menos regulares. Sintéticamente, estos tratados de arquitectura vienen a decirnos que los antiguos caminos romanos tenían 4 capas. Si pudiéramos hacer un corte estratigráfico en esta zona, si pudiéramos hacer un corte vertical, observaríamos que a 1 metro de profundidad aparecerían grandes bloques de piedra, es lo que los romanos llamaban el statumen. Encima de esa primera capa aparece una segunda capa de piedra más pequeña, es el rudus. Su sentido era simplemente equilibrar los posibles desniveles que dejan la capa inferior. A una profundidad de 10-20 centímetros aparece el nucleus, que llaman los romanos, que simplemente está formado por una pequeña capa de grava o gravilla, y sobre esa capa aparecen, como todos ustedes podrán comprobar, estas piedras más o menos regulares que servían para el tránsito tanto de carros como de los transeúntes en general. Si observan todos los caminos romanos, en las márgenes, me refiero básicamente a estas piedras, tienen, como pueden observar, piedras de mayor tamaño llamadas márgenes, que daban un gran vigor a la estructura para que los carros pudieran pasar y evidentemente no hacerle ningún daño a la propia estructura del camino. El principal agente erosivo que atacaba a los caminos romanos, como el que estamos observando en Valverde del Camino, era sin duda el agua. Por este motivo, todos los caminos romanos en su parte central presentan un ligero abombamiento. Se trataba de esta manera de evacuar la mayor cantidad de agua posible, de evitar, por tanto, la inundación del camino en época de grandes crecidas, e incluso, aunque en este caso no es fácilmente observable por la situación en la que se encuentra, solían excavar pequeños canalillos, normalmente en las zonas de curva, posiblemente hubiesen estado en esta zona que están observando, para evacuar, para drenar y para que el agua saliera de la estructura del camino y los carros, los transeúntes, los militares pudieran circular perfectamente por este tramo. Al borde de esas vías aparecían grandes hitos cilíndricos de mármol llamados miliarios. Se situaban de milla en milla, es decir, cada 1478 metros aproximadamente. Precisamente, en la Casa de la Cultura de Valverde se encuentra el único miliario aparecido en la provincia de Huelva. Estas vías fueron un eficaz factor de colonización. Junto a la calzada valverdeña se levantaron los hábitats romanos de los Campillos y del Cabezo del Tesoro, o la villa romana imperial de la Melera. Los escasos restos conservados permiten apuntar la hipótesis de que se trataba de asentamientos humanos dedicados a la explotación agropecuaria y silvícola, al tiempo que completarían su economía con actividades metalúrgicas, aprovechando precisamente la cercanía de las vías romanas que servían de salida al mineral. Debieron existir pequeños poblados mineros en nuestro término municipal. Algunas de las minas valverdeñas ya estaban en explotación en época tartésica. Además, está perfectamente documentada la presencia romana en las minas del grupo de la Ratera y de Campanario, donde se ha documentado la presencia de varios pozos de tipología romana, así como abundantes restos de escorias que nos informan de la práctica de fundiciones de cobre. A lo largo de estas vías se levantaron guarniciones o fortines militares que trataban de asegurar al Estado romano que los minerales transportados llegaran sin mayores contratiempos a su destino,
como el localizado en el Cerro del Drago, en el Berrocal. Cerca de estas vías han aparecido importantes colecciones de monedas. Un buen ejemplo es el Tesorillo Romano de Valverde, compuesto inicialmente por más de 4.000 monedas, halladas en la Laguna de la Plata, en las cercanías de la Venta de las Tablas. Quizá fueron enterradas ante el miedo a posibles saqueos por parte de las bandas armadas de gente sin recursos, los llamados bagaudas. A través de la Onuba Urium nos llegaron nuevos esquemas ideológicos, nuevas costumbres y creencias, nuevas formas de religiosidad y nuevos rituales funerarios. Hay un primer momento, época republicana y época alta imperial, para que os situéis desde el siglo II a.C., desde mediados del siglo II hasta, antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, en el que predomina el rito de incineración, es decir, se coge el cadáver, se incinera, se recogen los restos de esas incineraciones y se depositan en una pequeña sepultura que puede ser una simple fosa en el suelo, excavada en las lajas de pizarra del Andévalo, y de eso hay documentos en las necrópolis de Retinto, en estas necrópolis de Valverde.